Ok, buenas tardes muchachos. Vamos a iniciar con la explicación del tema número 5, el cual corresponde a campo magnético terrestre. En este tema vamos a abarcar todo lo que comprende el campo geomagnético, los modelos teóricos que explican la presencia de este campo potencial. Vamos a ver lo que es el paleomagnetismo y finalmente lo que es la prospección magnética, propiamente dicho. En primer lugar, vamos a conocer un poco lo que es el campo geomagnético. Como su nombre lo dice, es geo, es decir, el campo magnético que pertenece a la Tierra, a nuestro planeta. El campo magnético es de la Tierra como tal, se puede modelar o se puede explicar su funcionamiento a partir de una barra imantada, ¿sí? Un imán sencillo. Entonces, un imán normal tiene una polaridad al norte y una polaridad sur, ¿sí? Dipolar, es decir, tiene dos polos. Entonces, siempre desde el polo norte magnético del imán, las líneas de fuerza de ese campo van a estar, los vectores van a ser positivos, van saliendo. Luego, la trayectoria que tienen las líneas de fuerza del campo magnético son de forma circular, de tal manera que entran y buscan, porque es parte intrínseco del comportamiento del campo magnético, que buscan entrar a la polaridad inversa, que sería el polo sur magnético. Entonces vemos que las líneas de fuerza del campo magnético salen desde el polo norte y ingresan hacia el polo sur. Entonces, comportamiento como este es el que tenemos en la Tierra. Sin embargo, acá vamos a ver que las polaridades magnéticas no coinciden con los polos geográficos. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo lo veo? Es decir, que el polo sur magnético está hacia nuestro polo norte geográfico y que el polo norte magnético está hacia nuestro polo sur geográfico. Es decir, las líneas de fuerza del campo magnético salen desde el polo norte magnético, que es nuestro polo sur geográfico, y entran a nuestro polo norte geográfico. Parece un trabalenguas, pero si ven esta imagen y lo comparan con la que tienen acá, van a entender mejor de lo que les estoy hablando. En todo lo que es la superficie de la Tierra, el campo magnético varía en lo que es la intensidad y la dirección, porque ven que no es lo mismo un campo magnético en una zona en donde las líneas de fuerza están convergiendo, o están saliendo, o están entrando, a una zona por acá medio ecuatorial en donde las líneas de fuerza están un poco más separadas. Todo lo que es la trayectoria de las líneas de fuerza del campo magnético van a influir de alguna manera, van a afectar de alguna manera la intensidad del campo magnético para diferentes puntos de la Tierra. Entonces aquí vemos la primera diferencia importante que tiene el campo magnético con respecto al campo gravitatorio. El campo gravitatorio teníamos líneas verticales que van hacia el centro de la Tierra. Se modela de una forma muy sencilla porque la gravedad me indica que todo se atrae hacia el centro de la Tierra y listo. Sin embargo, el campo magnético, al tener unas líneas de fuerza de esta forma, eso hace que para poder definir y conocer matemáticamente y como un número la intensidad magnética, tenemos que descomponerlo en diferentes componentes. Entonces esto complica un poco tanto el entendimiento como el cálculo de todo lo que involucre el campo magnético terrestre. Entonces, el campo geomagnético es algo que va más allá de esas líneas de fuerza que hayamos visto. Es una zona, ocupa una zona muy extensa en lo que es todo el entorno en el espacio, en el sistema solar, alrededor de nuestro planeta. Entonces, esto genera una zona muy importante y gigantesca llamada magnetósfera. Entonces, lo que es la magnetósfera se define y está constituida por las mismas líneas de fuerza de nuestro campo magnético.
Entonces, la fuerza magnética, donde la fuerza magnética es mayor, es donde convergen las líneas de campo, que serían en los polos, en estos punticos que están aquí. Y tendríamos entonces unas líneas de fuerza, o un campo magnético, perdón, más débil, en donde las líneas están separadas, que sería el ecuador. ¿Qué modela y qué me está de alguna forma afectando la forma de este campo de la magnetosfera? Son los vientos solares, porque claro, viene este conjunto de partículas que vienen desde el Sol, y cuando van a chocar con la Tierra, el campo magnético de alguna manera funciona como un escudo que filtra y evita que pasen estas partículas ionizadas cargadas con radiación ultravioleta desde el Sol. Entonces evita que esto ingrese de lleno completamente a la Tierra, filtra gran parte de ese contenido, y la misma fuerza que tiene, con la que viene este material, ese plasma, modela la forma de las líneas de campo magnético. Entonces se ve aquí como un escudo, y ven cómo se ve como así alargado hacia atrás. Ya en otra presentación más adelante vamos a ver bien la forma y las partes de la magnetosfera. El campo magnético, para definirlo matemáticamente, como les había dicho, tenemos que, y es algo que van a trabajar ustedes de lleno con esto, cuando vean de métodos gravimétricos y magnéticos, y si ven gravimetría y magnetismo, y cada vez que ustedes van a trabajar con un campo magnético terrestre, tienen que tomar en cuenta que él se divide en diferentes componentes. Sé que de momento les puede resultar complicado, pero imagínense que yo me paro en este punto, yo necesito saber cuál es el campo magnético acá en la superficie de la Tierra, pero él tiene esta dirección. Entonces esto hace que yo necesite descomponer el campo magnético para obtener el vector que va hacia mi punto de interés. Entonces, ¿cómo se descompone el campo magnético? Se forma o se expresa de una forma muy resumida en un cubo como este que tenemos acá. Entonces, este cubo, perdón, este punto aquí es mi punto de interés. Entonces, de allí se va a desprender una componente X, que es la componente en el eje X o norte del campo magnético, una componente este o Y del campo magnético. Voy a tener una componente horizontal, que es una resultante entre la componente X y la componente Y. Voy a tener una componente vertical que va hacia abajo, en este caso, y voy a tener una componente total, que es la F que vemos acá. Además de esto, vamos a tener otros elementos, como lo son la inclinación del campo magnético, que es el ángulo que está generando la componente total con respecto a la componente horizontal del campo magnético, y lo ven aquí definido con una letra I, que ven acá. Y también tenemos la declinación del campo magnético, que es el ángulo que me está generando mi fuerza magnética total con respecto al norte magnético. Entonces, cuando yo veo la variación de lo que es mi vector de campo total magnético con respecto a la horizontal, estoy hablando de inclinación. Y cuando lo veo en la diferencia entre mi línea norte-sur magnética o mi eje horizontal con respecto a la fuerza magnética total, entonces estaría hablando de declinación del campo magnético. Como les había dicho y comentado en la presentación anterior, el hecho de que las líneas de campo converjan en los polos hace que la intensidad magnética sea mayor en estas ubicaciones. Entonces llega a alcanzar hasta 60.000 nanoteslas. Nanotesla o NT, como lo ven acá, es la unidad que nosotros vamos a utilizar cuando trabajamos con campo magnético. Van a haber otras en la bibliografía, gammas, etc. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar es con nanoteslas. Entonces, en los polos, la intensidad magnética llega hasta 60.000 nanoteslas, y en el ecuador, que sería donde las líneas de campo están más separadas, obtendría su valor mínimo, que sería de 30.000 nanoteslas. Nosotros, que nos ubicamos como a 12 grados por encima del ecuador, nuestros valores son entre 32.000 y 33.000 nanoteslas. Entonces, para poder conocer
como números como tal de las componentes del campo magnético, lo podemos definir a partir de las siguientes ecuaciones, que son ecuaciones muy sencillas. El campo total como la raíz de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes, que también es igual a la suma del cuadrado de la componente horizontal más el cuadrado de la componente vertical. Asimismo, también podemos definir y conocer la inclinación y declinación del campo magnético a partir de la arcotangente de la componente, las componentes vertical que es la componente Y, con respecto a la componente horizontal o la componente X en el caso de la declinación. Un poco enredado, pero aquí ven la ecuación. Simplemente sustituir lo que ustedes tienen acá en la ecuación. Obviamente el resultado de la inclinación y declinación debe ser un ángulo. Entonces, y también ven aquí la explicación que ya les había dado de cómo se definen estos elementos. Esos elementos los vemos como extraños, pero son muy importantes a la hora de interpretar. Porque si yo estoy haciendo una interpretación magnética en un lugar que tiene una inclinación o declinación del campo magnético importante, eso me distorsiona de alguna manera mis resultados. Entonces, donde yo vea un valor máximo que yo pueda asociar a alguna mineralización importante, seguramente donde está esa tendencia, ahí no está mi cuerpo, sino que el cuerpo de repente está hacia otro lado, pero la inclinación y declinación del campo magnético hace que la respuesta yo la vea como movida, trasladada. Acá en esta imagen tenemos un modelo del campo magnético que se hizo en un estudio de Micholo y otros en el 2012. Entonces aquí modelan las líneas del campo magnético que no son homogéneas, que no son perfectamente uniformes, sino que varían bastante. ¿Por qué ocurre esto? Por diferentes elementos que intervienen en lo que es la presencia de este campo magnético. Es decir, como lo vemos acá, el campo es el resultado de la combinación de tres fuentes. La primera de ellas es un campo interno, es decir, ya esto está referido al interior de la Tierra. ¿A qué se debe esto? A corrientes eléctricas en el núcleo externo de la Tierra que ocurren alrededor del núcleo sólido de hierro. Esto representa entre un 97 y un 99% del campo magnético total de la Tierra. Otra contribución viene entre lo que son las partículas ionizadas que vienen de los vientos solares. Muchas de esas partículas que logran atravesar la magnetósfera se acumulan en los polos y por eso es que las podemos ver en diferentes latitudes como auroras boreales o auroras australes. Finalmente tenemos campo remanente. Es la magnetización per se que tienen las rocas ya que con las que se quedaron el momento en el que ellas se cristalizaron o se formaron. Entonces ya es un campo magnético que poseen las rocas de su momento de su formación. Y esto aporta entre un 1 y un 2% del campo magnético total de la Tierra. Las líneas acá también nos muestran eso, que el comportamiento no es uniforme, es decir, que los procesos que están generando esto no ocurren de forma perfecta y uniforme. Acá vemos unas imágenes en donde pueden ver cómo en las líneas de campo, a partir de estas líneas de campo magnético, atraviesan partículas ionizadas que vienen de los vientos solares y se acumulan en los polos. Por eso tenemos que irnos para Islandia o Finlandia para poder ver la aurora boreal y no la podemos ver en Venezuela. O en Chile hacia la zona más sur para poder ver la aurora austral. Acá tiene otra imagen que muestra cómo estas partículas que vienen de los vientos solares se trasladan a través de las líneas de campo magnético hacia los polos de la Tierra. La aurora boreal, como les había mencionado, esta se produce cuando las partículas ionizadas que vienen cargadas por el Sol, que las trae como tal en los vientos solares, chocan contra la magnetósfera y en campo magnético las dirige hacia los polos. Esto permite que tengamos auroras boreales al norte y australes al sur. Y esta acumulación de energía de partículas ionizadas se puede visualizar de una forma luminosa, color verde, como las que nosotros vemos acá y como las imágenes tradicionales que hemos visto de estas latitudes.
Ahora bien, cuando hablamos también de campo geomagnético, necesitamos comprender cómo esto es importante para nosotros estudiar lo que es el subsuelo. Entonces, ya con gravimetría sabemos que podemos identificar cosas porque varían de densidad. En el caso del campo magnético necesitamos saber cómo eso varía según su comportamiento magnético de las rocas o los materiales como tal, sus propiedades. Es algo importante conocer. Entonces tenemos que, como una de las propiedades de los materiales que existen, una de ellas es materiales diamagnéticos. Un material diamagnético está formado por sustancias cuyos momentos magnéticos de lo que son sus átomos o partículas son iguales a cero cuando hay ausencia de un campo magnético. Es decir, no tiene ningún tipo de magnetización. Poseen una magnetización, sí la poseen, pero es muy débil, que refleja una susceptibilidad más bien negativa. Un ejemplo de esto es el cuarzo y los feldespatos. Entonces, si yo tengo en el ambiente, yo tengo un campo magnético en esta dirección y la roca tiene una magnetización inversa, ella, o sea, la roca tiene una magnetización diferente a la del campo externo. Acá vemos también este mismo material cuando está en presencia del campo magnético y en ausencia y luego en presencia vemos que no hay variaciones en la orientación de los espines magnéticos de ese material. Los materiales paramagnéticos son aquellos cuya en ausencia de un campo magnético externo poseen un momento magnético permanente, muy pequeño pero lo poseen. Su susceptibilidad es positiva. Un ejemplo de estos son peridotitas, gneisas y dolomitas. Entonces allí pueden observar cómo una roca luego de estar presenciando un campo magnético, las líneas de fuerza se van a alinear de forma paralela a ese campo magnético. Y finalmente tenemos materiales ferromagnéticos. Estos materiales tienen un campo magnético que es millares de veces mayor que el campo externo. Entonces, ellas sin necesidad de poseer un campo magnético externo, ya tienen una orientación de sus espines, o de preferencial o dirigida de forma muy organizada. Sin embargo, al apenas tener el mínimo contacto o la presencia de un campo magnético externo, este se va a alinear perfectamente en la misma dirección y orientación del campo, y hasta lo fortalece y lo incrementa. Ahora bien, esta es la primera parte. Para poder avanzar a la siguiente parte, les necesito que puedan consultar del libro de Introducción a la Geología Física de Tarbuck y Loggens del año 2005. Yo lo tengo en PDF en el Drive. Si no lo ven o no lo tienen, me lo piden. Revisar el capítulo 2, página 41, en donde van a ver esa sección en donde hablan de la deriva de los continentes, es decir, el proceso de separación continental, y el paleomagnetismo, es decir, magnetismo antiguo. Entonces, esto es algo que necesito que puedan realizar para la siguiente clase, para poder hablar mejor de este tema.